Dale. Miren, ¿está bien cómo se ve donde mira David? ¿O está raro? Miren. No, yo creo que está bien. Ya. ¿Cómo ha sido para ti esa nueva etapa dramatúrgica del proceso de Azul? Terminan todas conmigo. ¿Cómo ha sido para ti esa nueva etapa de Azul que es la etapa dramatúrgica? ¿Cómo ha sido para ti estar escribiendo eso? Bueno, la verdad es que la dramaturgia no es una dramaturgia autoral que venga de mi cabeza para el papel, sino que es una dramaturgia que rescata mucho del proceso y de las reflexiones que tuvimos en Watermill. Entonces, actualmente el proceso de dramaturgia es más una elaboración conceptual a partir de las ideas de línea, a partir de las ideas de contorno y figura que surgieron en el proceso de Watermill. En ese sentido, hoy en día estoy escribiendo y desarrollando principalmente las ideas. Estoy escribiendo y desarrollando las ideas que fueron levantadas en el proceso de Watermill. No estoy escribiendo yo como dramaturgo no estoy escribiendo algo que venga de mi cabeza, sino que es resultado de un proceso anterior. Y es por eso que la firma de la obra es Tercer Abstracto como un colectivo y David Atencio. ¿Y qué son esas ideas de líneas que tú dijiste? Las líneas surgieron frente a la dificultad de la abstracción como un soporte del sonido. El sonido, entramos en unos primeros 2 días en Watermill en una experimentación sobre el sonido que nos llevaba a una constante búsqueda en torno a la materialidad sonora de cada sonido. Esta materialidad sonora muchas veces era muy difícil de acceder como auditor, y yo siendo director, como un espectador de ese trabajo, me parecía que era muy difícil, que parecía entre el aburrimiento, entre el cansancio, entre el agotamiento, una dificultad para acceder a la experiencia que estábamos proponiendo. Y desde ahí propuse para el grupo desarrollar líneas, que tiene que ver con la problemática de Yves Klein, por ejemplo. Yves Klein propone en este manifiesto de la superación de la problemática entre la línea y el color, que antes de la década de los 60, el arte se basaba en esta relación de abstracción versus figuración, pero en la década de los 60, cuando él instaura su obra, creo que él supera esa problemática y definitivamente pasa a la figuración. Solo que esta figuración ya no está marcada por la línea, sino que está marcada por el cuerpo que generó eso. Y desde ahí surge la idea de línea en la dramaturgia como una idea de generar contornos que permitan al espectador reconocer dentro de esos sonidos un lugar en el cual tanto la comprensión como la sensación puedan jugar juntas. Entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios para mí uno de los ejercicios más fuertes que ocurrieron en Watermill fue el ejercicio que propuso la Carolina con el Lalo, que fue la notaría, en donde ellos exponían una situación el registro como propietario de la luna, y él decía, y en la escena iban avanzando
Para mí una de las escenas fundamentales que guiaron esta transformación hacia la línea fue la notaría. Y la notaría era una escena que propuso Lalo con Carolina, que era una escena a propósito del registro de la luna, del dueño de la luna, este chileno Genaro, don Genaro, que fue a la notaría y registró la luna. Y la escena iba avanzando en una situación cotidiana de una persona que iba a decir voy a registrar una propiedad, y de repente, entre medio de eso, surge la palabra luna, y en la luna ingresaba esta otra dimensión material que nosotros estábamos explorando en el sonido, pero surgía en un contexto lo cual la hacía mucho más rica. Uno percibía en el contexto de la luna la materialidad de esta reverberación. La luna. Y a mí me pareció como espectador, director, que era un acercamiento mucho más interesante que solamente sino entender que es luna y la luna viene de algo. Entonces les propuse al equipo la idea de la línea, y en esta idea de la línea fue la verdad mucho más tangible. Y a propósito de esa línea es que surgió el proceso de dramaturgia. Entonces necesitamos una palabra a la cual ofrecerle una forma. Y una forma que es un sonido. ¿Y cómo tú estás trabajando con estas líneas ahora en este proceso actual, etapa 3? La verdad es que estoy imaginando un proceso de un teatro constelativo que consiste principalmente en la idea de exponer varias estrellas en el cielo y desde una articulación ver constelaciones. Esa es mi idea principal, como si fuesen distintos puntos que por medio de las conexiones que podamos armar en la escena, nosotros podamos presentar como una trayectoria de la palabra, por así decirlo. Y es por eso que es la idea de dramaturgia. Entonces, esta idea de la línea está trabajada como en un primer momento como si fueran estrellas, como distintos puntos aislados en el firmamento. Estos puntos aislados en el firmamento, algunos son más brillantes, algunos son más grandes, algunos son más externos, exteriores, algunos están más lejanos y no. Entonces, por ejemplo, una de las 3 líneas fundamentales que ya fueron escritas fue la relación de David Bowie con su muerte y su proceso y trayectoria, el relato de mi padre como un artista al cual por un accidente automovilístico, un accidente en una carretera, muere y entra en contacto con seres de luz y astronautas perdidos en el espacio. Entonces son 3 estrellas que juntas arman una constelación que habla de temáticas como la angustia, como la pena, como la soledad, como el miedo a lo desconocido, que para nosotros en el proceso de Watermill y para la experiencia levantada a partir del estudio de la obra de Yves Klein fue fundamental para comprender el acceso a lo sensible puro que él dedica, que él nombra, y lo inmaterial. ¿Cómo es que el hombre se enfrenta al mundo? Al mundo que no es un mundo cotidiano, sino que es un universo expandido, enorme, fuera de la escala de su cuerpo, fuera de la escala del humano. Frente a eso, el miedo, frente a lo desconocido, la angustia frente a la no objetividad de su existencia. ¿Para qué vivir? ¿Para qué morir? ¿Qué ocurre después de morir? ¿Qué es lo que yo realizo? Todas esas temáticas son la constelación que arman estas 3 estrellas. Estas 3 estrellas son 3 líneas fundamentales que se cruzan con otras estrellas pequeñas. Por ejemplo, un documental sobre las líneas de Nazca, que habla un poco de la relación de culturas primitivas que miraban al cielo y creaban estas otras figuras para hablar con seres fuera de la tierra, para armar unas figuras que son miradas desde el cielo.
las líneas de Nazca o por ejemplo la misma asunto de la notaría o la relación de Chile con la luna o asuntos espaciales, o también algunos acontecimientos de la historia astronómica como la llegada del hombre a la luna o el Sputnik, como este satélite que pasó en los años 50, que fue revolucionador en su época y generó una otra experiencia como en la vida cotidiana con el universo. Por primera vez en esa época el hombre está llegando al universo, está en contacto con las estrellas. Y es eso, una constelación de muchas estrellas que se van conectando y que espero que en el proceso de escenificación del sonido logremos articular de buena forma estas relaciones.